Hola a todos, mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí! Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy prepárense porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que nos dejan con la boca abierta, un verdadero bombazo que sacude el mundo del espectáculo. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de Can Yaman, y de un secreto que hasta ahora se mantenía bajo 7 llaves. Prepárense para descubrir el secreto de Can Yaman al descubierto, revelan a su bebé oculto. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta noticia que promete ser explosiva, si todavía no lo has hecho, te invito a que pulses ese botón de suscripción que ves ahí abajo y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! Imagínense por un momento la sorpresa. Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y, seamos honestos, su impresionante físico. Lo conocemos por sus papeles en telenovelas que han sido un éxito rotundo, por su vida mediática, sus romances son noticia de portada, sus proyectos profesionales, todo parece estar a la luz del día. Pero, ¿y si hubiera algo más? ¿Algo que él y su círculo más íntimo habrían logrado mantener en secreto durante, quizás meses? La noticia que ha empezado a circular, y que hoy vamos a desgranar para ustedes, apunta precisamente a eso, a la existencia de un bebé. Sí, han oído bien. Un hijo, una criatura que, de confirmarse, cambiaría por completo la percepción que tenemos del actor. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son fans de Can Yaman. Hemos seguido su carrera, hemos admirado su trabajo en producciones como Erkencikus o Dolunay, y hemos sido testigos de su meteórico ascenso a la fama internacional. Su atractivo no es solo físico, también tiene esa chispa, esa energía que lo hace irresistible ante las cámaras y, por supuesto, ante el público. Y es precisamente por eso que una noticia así, de ser cierta, nos toma por sorpresa. Porque Can Yaman siempre se ha mostrado como un hombre abierto, transparente en muchos aspectos de su vida. Entonces, ¿cómo es posible que haya podido ocultar algo tan trascendental como la paternidad? Los rumores, como suele suceder en estos casos, empezaron a gestarse en las redes sociales y en algunos portales de noticias de espectáculos menos convencionales. Al principio se trataba de meras especulaciones, de hilos de conversación en foros, de comentarios anónimos. Pero poco a poco estos murmullos han ido tomando más fuerza, y han empezado a ser recogidos por medios con un poco más de trayectoria, aunque todavía cautelosos. Se habla de un posible embarazo y posterior nacimiento que habría ocurrido en secreto, lejos de los focos de la prensa y sin ningún anuncio oficial. Y aquí es donde entra nuestra labor de investigación, de recopilación de información, para intentar poner un poco de luz sobre este asunto tan intrigante. ¿Quién podría ser la madre de este supuesto bebé? Esa es, sin duda, la pregunta del millón. Can Yaman ha tenido relaciones sentimentales sonadas, de conocimiento público con mujeres tan bellas e interesantes como la periodista Diletta Leotta, con quien se especuló incluso una posible boda. Sin embargo, los rumores más persistentes sobre este secreto apuntan a una relación que habría sido mucho más discreta, quizás incluso terminada o en una fase muy incipiente cuando se habría producido el concebimiento. Hay nombres que han empezado a sonar, nombres de mujeres que no son precisamente figuras públicas en el mismo sentido que sus anteriores parejas conocidas, lo que explicaría en parte el sigilo. Podría tratarse de alguien del entorno del actor, una amiga íntima, o incluso alguien con quien mantuvo una relación esporádica y de la que ahora, quizás, estarían formando una nueva familia en privado. Lo que sí parece estar claro, según las fuentes que han empezado a filtrarse, es que la noticia no sería del todo infundada. Se habla de testigos, de personas cercanas a Can Yaman que habrían visto al actor involucrado en preparativos relacionados con un bebé. No estamos hablando de una simple visita a una tienda de ropa infantil, sino de gestiones más serias, de visitas a domicilios que estarían siendo acondicionados, de conversaciones confidenciales. Estas son las pinceladas que van pintando un cuadro cada vez más definido, un cuadro que, de ser real, nos dejaría a todos boquiabiertos. Y aquí viene la parte más difícil de este tipo de noticias, la confirmación. En el mundo del espectáculo, la discreción puede ser un arma de doble filo. Por un lado, permite a las celebridades mantener cierto control sobre su vida privada, lo cual es completamente comprensible. Por otro lado, cuando se trata de noticias tan importantes como la llegada de un hijo, el secretismo puede generar desconfianza y ser interpretado de maneras poco amables. ¿Por qué ocultarlo? ¿Hay algo de lo que temer?
¿O simplemente se trata de una decisión personal de proteger a la nueva familia de la vorágine mediática? Las teorías son muchas. Algunos sugieren que Can Yaman podría estar esperando a que la situación sea más estable, a tener todos los aspectos organizativos bajo control antes de hacer un anuncio oficial. Otros, más suspicaces, especulan con que la relación con la madre del bebé podría no ser formal o que no habría una estructura familiar tradicional en mente en este momento. Y luego está la hipótesis de que simplemente quiere proteger la intimidad de su hijo, algo que a día de hoy es un deseo cada vez más común entre las figuras públicas. Nadie quiere que sus hijos crezcan bajo los focos desde el primer día, expuestos a juicios y comentarios. Lo cierto es que por ahora, no hay declaraciones oficiales por parte de Can Yaman ni de su equipo. Sus perfiles en redes sociales siguen mostrando el día a día del actor, sus proyectos, sus viajes, pero no hay rastro alguno de esta presunta paternidad. Y es normal, si es algo que han decidido mantener en privado, no van a publicarlo en Instagram. Pero la información, como decimos, está ahí fuera, y cada vez son más los que se hacen eco. Es un tema que genera muchísima conversación, ¿verdad? Piensen en la cantidad de fans que hay en todo el mundo, que lo siguen con devoción. Una noticia así, confirmada, sería portada de todos los medios, no solo de los de espectáculos. Analicemos un poco más la trayectoria reciente de Can Yaman. Hemos visto cómo ha estado enfocado en proyectos internacionales, en consolidar su carrera fuera de Turquía. Ha estado en Italia, en España, preparándose para nuevos retos actorales. Este tipo de compromisos, que implican viajes constantes y una agenda apretada, podrían haber hecho que la idea de anunciar un embarazo o la llegada de un bebé no fuera la prioridad, o que fuera logísticamente complicado hacerlo en medio de rodajes y promociones. O quizás precisamente por la intensidad de su vida profesional, han decidido que era el momento de tener una vida personal un poco más estable y tranquila en casa. Otro aspecto a considerar es la edad de Can Yaman. Tiene 33 años, una edad en la que muchos hombres empiezan a plantearse la paternidad, a sentir esa llamada de formar una familia. Si bien ha tenido relaciones de alto perfil, quizás esta relación discreta haya sido la que ha cuajado de una manera más profunda y duradera, llevándole a dar este paso tan importante. No podemos olvidar que la vida personal de los famosos a menudo nos sorprende, y a veces las relaciones más inesperadas son las que terminan siendo las más significativas. Las preguntas que surgen son innumerables y sinceramente muy tentadoras para el debate. ¿Cómo reaccionará el público? ¿Será bien recibido este secreto, o habrá críticas por la falta de transparencia? ¿Quién es la misteriosa madre? ¿Veremos pronto imágenes del bebé? Si todo esto es cierto, ¿cómo será la dinámica familiar? ¿Será un padre presente, a pesar de su apretada agenda? En el mundo de las redes sociales, donde la información viaja a la velocidad de la luz, es prácticamente imposible que un secreto de esta magnitud se mantenga oculto para siempre. Siempre hay alguien que ve algo, que escucha algo, que comparte una pista. Y es precisamente esa acumulación de pequeñas pistas lo que ha hecho que esta noticia cobre tanta relevancia. Los fans más atentos, los seguidores más acérrimos, son los que a menudo detectan las primeras señales, los cambios sutiles en el comportamiento o en las apariciones públicas de sus ídolos. Y aquí es donde entra la magia de YouTube y de nuestro canal. Nosotros nos dedicamos a investigar, a conectar los puntos, a traerles la información más jugosa y sobre todo, a generar la conversación. Porque al final esto es lo que nos une, nuestra pasión por el mundo del espectáculo, por conocer a las personas detrás de los personajes, por desentrañar sus vidas, sus historias. Ahora, para ir cerrando esta intrigante noticia, es importante recordar que hasta que no haya una confirmación oficial, todo lo que estamos comentando son rumores y especulaciones, aunque con bastante fundamento, como hemos podido ver. Sin embargo, la posibilidad de que Can Yaman sea padre de un bebé que ha mantenido en secreto es una idea fascinante que ha capturado la atención de muchísimas personas. Sea cual sea la verdad, lo que está claro es que Can Yaman sigue siendo uno de los hombres más deseados y seguidos del panorama internacional, y cualquier noticia sobre su vida, ya sea profesional o personal, genera un revuelo tremendo. Pero volviendo a nuestro punto principal, la revelación de este supuesto bebé oculto, ¿qué podemos esperar? Si la noticia se confirma, sin duda, marcará un antes y un después en la percepción pública de Can Yaman. Podríamos verlo en un rol completamente nuevo, el de padre, lo que añadiría una capa de ternura y humanidad a su figura pública.
Y para los que lo admiramos, sería una alegría inmensa verle feliz y cumpliendo uno de los deseos más profundos del ser humano. Así que, queridos amigos, ahí lo tienen. El misterio de Can Yaman, la posible revelación de su bebé oculto, una noticia que nos ha mantenido a todos en vilo. Hemos desgranado las pistas, hemos especulado, hemos analizado la situación. Lo que sí les puedo asegurar es que seguiremos muy de cerca cada uno de los movimientos de Can Yaman y les traeremos toda la información actualizada en cuanto esté disponible. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que es cierto que Can Yaman tiene un bebé en secreto? ¿Quién creen ustedes que podría ser la madre? Dejen todos sus comentarios, sus teorías, sus preguntas aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado esta exclusiva, si quieren seguir recibiendo el mejor contenido del mundo del espectáculo, por favor, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Compartan esta noticia con sus amigos, con otros fans de Can Yaman, para que nadie se quede fuera de esta conversación. Y por supuesto, si aún no están suscritos, es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra gran familia y pulsen esa campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más exclusivas. Hasta la próxima y que tengan un día espectacular. Chao.